Fernando Cuenca Vargas, ¿ya? Él ya está en Moodle, entonces pueden escribir también un mensaje a Fernando para comunicarse con él. Yo creo que él les va a poner algún aviso en Moodle para poder charlar también con ustedes y quedar cómo va a ser las clases, que ya las va a tomar desde mañana. Él ya sabe cuál es el avance que hemos tenido, entonces me imagino que se va a empalmar a lo que hemos estado trabajando y sobre la base de lo que ya hemos avanzado, entonces Fernando les va a empezar a apoyar. Como siempre, las auxiliaturas son para auxiliar, ¿de acuerdo? Para ayudar a resolver problemas, no para que se los hagan cosas. Eso siempre tienen que tener en cuenta, que al auxiliar tienen que tratarle de sacar provecho desde esa perspectiva, ¿no? Desde que para que les ayude a probablemente arreglar algunos problemas particulares que ustedes tienen a la hora de presentar una solución. Porque cuando las personas resolvemos un problema, siempre lo hacemos desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Desde nuestro cerebro. Y en programación, los cerebros piensan diferentes, entonces hay más de una posible alternativa de solución a un problema. Y eso hace que nuestra área de formación sea sumamente interesante también, ¿ya? Ok, entonces estábamos viendo lo que es programación, ¿ya? Y fundamentos de lo que es conceptos de programación. Cuando nosotros estamos ya encaminándonos hacia nuestro objetivo final, que es programar, entonces necesitamos entender algunas cosas desde la perspectiva de la programación. Muchas de las cosas que estamos viendo eran desde la perspectiva de la estructuración de pensamiento, pero ahora nosotros estamos poniéndole nombre a las cosas desde una perspectiva conceptual de programación, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué habíamos dicho en el estilo de programación que vamos a llevar adelante? Que lo más importante es identificar los objetos responsables de realizar las tareas, ¿cierto? De resolver los problemas. Pero también se había hablado de que si bien los objetos ayudan a resolver los problemas, tiene que haber un modelo general que represente al objeto, ¿no es cierto? Y a ese le habíamos denominado clase. ¿Ya? Entonces, la clase, recordaremos un poquito, es un modelo que me permite abstraer a un tipo de objetos de la realidad. ¿Ya? Eso es una clase. ¿Por qué recibe este nombre, este modelo? Porque básicamente una clase se consigue como resultado de un proceso natural de clasificación. Cuando tú clasificas objetos en el mundo real, ¿qué estás observando? Estás observando probablemente a los tipos de objetos y los estás clasificando, probablemente identificando características que los hacen diferentes en primera instancia, ¿ya? Y el resultado de este proceso mental vendrían a ser clases, ¿no? Entonces, por esa razón es que el modelo que identifica un tipo de objetos del mundo real, se denomina clase en la programación orientada al objeto. Entonces, a ver, ¿qué habíamos dicho? Que este modelo de clases se va a trasladar a este esquema en programación, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir a aprender el lenguaje que tú vayas a aprender, cualquiera que sea. Primero tendría que dar soporte a lo que es el paradigma de programación orientada a objetos y segundo, una vez que sabes que eso es así, tendrías que ir a averiguar cuál es la sintaxis o cuál es la manera de escribir un tipo de objeto en esta clase, ¿ya?
A ver, si nosotros tuviéramos un modelo que es así, donde este es el nombre de la clase de objetos que quiero modelar, y aquí están sus características esenciales de ese objeto, de ese tipo de objeto que estoy queriendo modelar. Este modelo, fíjense, a nivel de programación se tiene que transformar en algo escrito, ¿ya? En particular, en JDK, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la palabra reservada class para identificar que nosotros estamos queriendo definir una clase, estamos queriendo definir un tipo de objeto. Y enseguidita, ¿qué le vamos a poner? El nombre del tipo de objeto que nosotros estamos queriendo definir. Una vez que hacemos eso, abrimos llave y cerramos llave. Y entre estas dos llaves, abierta, cerrada, nosotros le vamos a poner las características esenciales que hayamos decidido rescatar para este tipo de objeto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, probablemente de un objeto del mundo real vamos a pasar a este modelo y de este modelo lo vamos a pasar a este modo escrito para identificar un tipo de objeto. ¿Qué es lo que hace esta estructura? ¿Ya? Esta estructura lo que hace en el lenguaje de programación es identificar este nombre de clase en el ámbito en el cual nosotros vamos a trabajar como un ID. Es una nominación que tiene el rol de identificar al tipo de objeto que estamos modelando, ¿ya? Entonces, este se vuelve un identificador dentro del dominio de problema que estamos resolviendo. Por ejemplo, si yo identifico un tipo de objeto gato y digo que tiene un conjunto de características A, B, C y D, no sería correcto que en el mismo dominio del problema identifique otra clase que también se denomine gato, ¿no es cierto? Porque ahí voy a tener ambigüedad. Cuando yo esté queriendo referir a un gato, no voy a saber a cuál de los dos modelos hacer referencia. Y en este sentido, entonces, el nombre de la clase, fíjense, va a jugar el rol de identificador. ¿Ya? Esta estructura, entonces, ¿qué me permite? Me permite identificar o enumerar, fíjense, las características que va a tener este tipo de objeto. Tanto las características atribuibles como las características del saber hacer, ya que sabe hacer o características que son responsabilidades funcionales. Y por otro lado, una clase es responsable de definir el método por el cual los objetos de esta naturaleza saben hacer algo. Entonces, las clases asocian implementaciones para cada uno de los métodos que se identifiquen para este tipo de objeto, ¿ya? ¿Dónde entonces vamos a programar esos planes que nosotros hemos esbozado? Cuando hemos hecho estructuración de cerebro, aquí, en esta estructura que se denomina la clase, ¿ya? Entonces, cada uno de estos métodos, fíjense, prácticamente representa a un plan para hacer alguna cosa. Eso es. Bien, otro concepto bien importante en programación. Fíjense, nosotros, ¿qué hemos hecho cuando hemos estructurado cerebro? Nuestra intencionalidad al estructurar cerebro, ¿qué era? Era plantear un procedimiento sistemático para resolver un problema específico en formato general. Y para hacer esta solución en formato general, habíamos echado mano a lo que es la representación de datos. Entonces ya no hablábamos de valores específicos, sino más bien hablábamos de conceptos. Hablábamos de edad, no hablábamos de 18, ¿correcto? Entonces la edad para nosotros mentalmente, fíjense, en estructuración de pensamiento, es una representación de un dato. Cuando nosotros vamos a programación, estas representaciones de datos, que también ya lo saben hacer en álgebra, por ejemplo, en álgebra ya les introducen, ¿no?, este concepto que te permite abstraer, representar un dato que probablemente después lo tienes que conocer. La diferencia entre la aritmética y la álgebra básicamente radica en eso, en que en el álgebra tú ya manejas
representaciones de datos, ¿no es cierto? Y a eso que se le conoce en matemáticas como variable. En términos de programación, fíjense, las variables tienen una connotación un poco más amplia, le llamaremos, ¿ya? En terminología de programación. Entonces, las variables para mí en programación van a ser más o menos como contenedoras de información. Obviamente, aparte de representar a un dato, físicamente estas variables son estilo contenedoras, tienen la misión de contener alguna información, ¿de acuerdo? Entonces tienen contenido. Y ese contenido, fíjense, es de algún tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos viene a ser así una variable en programación. Esta también es una metáfora, ¿correcto? Nuestras variables en programación siempre ocupan un lugar físico en la memoria. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a hacer un programa, vamos a utilizar recursos de la computadora. Dos recursos importantes vamos a utilizar. Uno es el procesador y otro es la memoria. Entonces, estas variables, fíjense, o estas representaciones de datos que nosotros hemos utilizado cuando hemos estructurado pensamiento, en programación se convierten en un concepto que básicamente ocupa un recurso de la computadora que viene a ser la memoria. Entonces, nosotros en la computadora tenemos la memoria organizada en registros, así se llama, ¿de acuerdo? Y los datos, ¿dónde los vamos a ir guardando? En esos registros que tiene la memoria. Y cada uno de esos registros tiene un lugar físico en la memoria de manera identificada por dirección, así se llama, ¿no? Entonces, cada registrito se identifica unívocamente por una dirección. Entonces, imagínense que lo que sucede en computación es que tú tienes varias de estas posibles contenedoras donde tú vas a poner algún dato, ¿de acuerdo? Entonces, una variable en programación básicamente se la concibe como algo que contiene un valor, ¿de acuerdo? O que contiene un contenido. Es lógico, ya es obvio. Pero esta contenedora, para diferenciar una de otra, ¿qué debería tener? Debería tener un identificador, ¿ya? O un nombre que también se llama, que juega el rol de ser un identificador. Entonces, cuando yo le pongo un nombre a una contenedora, a partir de ese momento, cuando yo haga referencia a ese nombre, estoy haciendo referencia a esta contenedora, no a esta otra, ¿ya? A eso se llama identificador. Se puede identificar de manera única a una contenedora dentro de un espacio a través de su nombre. Por otro lado, ¿qué se sugiere en programación? Que sea el nombre de una de estas variables o contenedoras de información que sea significativo, que con solamente mirar el nombre tú ya puedas deducir de qué se trata el contenido o a qué datos representa esta contenedora. Tiene que ser un nombre corto, no tiene que tener espacios, no puede iniciar con número y tampoco puede utilizar símbolos estándares como por ejemplo de operaciones menos, más, cosas así no debería poderse utilizar en un nombre de una variable cuando ya estamos pensando en programación, ¿ya? Entonces, nombres así que tienen más de dos palabras separaditas con un espacio, eso ya no sirve en programación. Toda variable, fíjense, toda variable siempre tiene que indicar el tipo de datos que va a contener, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque como nosotros manejamos memoria de la computadora, y ya les había dicho, la memoria está organizada con registros, dependiendo del dato que tú quieres almacenar en la memoria, se te va a asignar un registro, dos registros o tal vez más registros de la memoria. Entonces, por esa razón es importante especificar el tipo, ¿ya? En el caso de nuestro, nosotros vamos a utilizar un lenguaje estáticamente tipado, el cual te obliga a decir de manera explícita el tipo que representa, de dato que representa una contenedora, ¿ya? Pero en definitiva, fíjense, no importa si es estática o dinámicamente tipado, ese dato va a ir a ocupar un lugar en la memoria y de todas maneras, ya sea por inferencia o por una tipificación explícita,
la memoria se va a asignar de acuerdo al contenido que esta contenedora va a tener. Y entonces este tipo tiene una misión bien importante, ¿no? Te determina la cantidad de espacio físico en memoria que va a utilizar esta contenedora. Por otro lado, determina el tipo de dato que va a representar esta contenedora a través de su nombre y te determina el dominio de valores válidos que puede tener esta contenedora. Los valores válidos de esta contenedora, dependiendo del tipo que es, se puede decir, ¿no? Si eres una contenedora que va a almacenar algún dato primitivo o no primitivo. Por ejemplo, un dato primitivo es un entero y un dato no primitivo, por ejemplo, es un cuaderno. Vamos a ver más adelante. Si es simple o si es compuesto, eso te permite determinar este tipo, ¿ya? Y todo esto, fíjense, está bien relacionada con la cantidad de espacio físico que la computadora va a utilizar en la memoria. Toda contenedora, obviamente, ¿para qué sirve? Para contener. ¿Qué va a contener? Un contenido. Y el contenido en este caso, ¿qué cosa es? Es el valor. Es un valor específico en algún instante de tiempo que va a tener la contenedora. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la contenedora, inicialmente la vamos a tener vacía. Y luego, cuando nosotros pongamos un dato o asignemos un dato a la contenedora, entonces básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniéndole contenido a la contenedora. Así funciona, ¿de acuerdo? Entonces estamos definiendo el contenido que representa esta contenedora. Cuando nosotros queramos usar, fíjense, esta contenedora, ¿qué es lo que básicamente me vas a otorgar? Me vas a otorgar el contenido que tiene en este momento esta posición de memoria o este espacio de memoria que tú estás utilizando. ¿Ya? Entonces, metáfora, fíjense, de tener este botecito, qué sé yo, es interesante porque ocupa un lugar físico. Ahorita nosotros estamos viendo que ocupa un lugar físico y eso más o menos es y eso es realidad, ¿no? No es más o menos, es en realidad lo que sucede en la memoria. Entonces, toda contenedora, como les decía, va a ocupar un lugar físico. Asuman que esto es una memoria, ¿correcto? Y cada uno de estos es un registro. Entonces, cuando tú tienes una contenedora, esto también es metafórico, ¿correcto? Lo que tú vas a hacer al tener una variable, por ejemplo, vas a utilizar un espacio de memoria. Y ahí va a estar guardadita tu contenedora, o sea, ese espacio de memoria va a estar referenciado por este nombre de la contenedora. Y se sabe que en este espacio que vamos a tener un contenido de algún tipo. Y entonces en este espacio que está guardado mi contenido. A eso se refiere lugar físico. ¿En dónde? En la memoria. ¿Ya? Entonces probablemente en álgebra esa es la diferencia. En álgebra nosotros no tenemos el concepto de lugar físico, pero sí tenemos el resto de los conceptos. Que cuando manejamos una variable en álgebra, esa es una abstracción, ¿de acuerdo? De algún valor. Que en algún momento probablemente va a tener un valor definido, ¿ya? La diferencia entonces con programación es que esta variable llamada o esta abstracción realmente utiliza un lugar físico en el recurso de la memoria del computador. Cuando hacemos estructuración de pensamiento, también nosotros no nos ponemos a pensar en este puntito que es el lugar físico, ¿cierto? Para nosotros lo más importante es representar, ¿ya? Es tener una muy buena representación general del dato sin tener un dato específico en cabeza, ¿no? Pero sabemos que en algún momento vamos a tener un dato específico en alguna variable que utilizamos en nuestro planteamiento o en nuestro razonamiento de pensamiento, ¿no es cierto? Pero en programación, esto ya tiene mucho que ver con este principio que es lugar físico. Por lo que, ¿qué estamos utilizando cuando hablamos de programación? Memoria, ¿ya? Entonces, las contenedoras se pueden clasificar en dos. Por el modo en que almacena su contenido, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una variable en programación o una contenedora en programación, resulta que esta contenedora tiene un tiempo de vida, ¿ya? ¿Y cuándo empieza a vivir tu contenedora? Cuando tu programa se empieza a ejecutar.
Mientras tu contenedora vive, supongamos aquí, ¿no? Ha empezado tu programa y ha generado esta variable, por decir, ¿ya? Esta contenedora. Y en el tiempo 1, digamos, de tu programa, tu contenedor está vacía, luego le has definido, ¿no es cierto? Y ya tu contenedora tiene contenido. Esto, ¿qué es? Representa un lugar físico en la memoria. En un siguiente instante, fíjense, tu contenido ha cambiado y en otro instante tu contenido ha cambiado. Cuando eso tú puedes hacer con una de estas contenedoras, a eso se le denomina una variable, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos utilizando? Nosotros usualmente le llamamos variables, pero a ver, ¿de dónde viene el nombre variable? De la capacidad de variar. ¿Y qué va a variar? Va a variar el contenido que representa esta variable. ¿Eso qué significa? Que probablemente mientras nosotros utilicemos la variable, podemos definir de más de un modo esa variable, ¿de acuerdo? Podemos ponerle distintos datos en distintos instantes de tiempo, pero eso sí, en un instante de tiempo específico, si nosotros miramos la variable, este va a tener exactamente un contenido, ¿de acuerdo? En este otro instante, si miramos, va a tener exactamente un contenido. Entonces, cuando tiene esa capacidad de ir cambiando de contenido, a eso se le llama una variable. ¿Qué podemos tener también? Constantes. En este caso, nosotros estamos utilizando, fíjense, esta es una contenedora. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos utilizado un nombre representativo que se llama pi, ¿correcto? ¿Qué tipo de valor va a almacenar? Va a almacenar un real positivo. Entonces, ni bien se construye la contenedora, que se denomina pi, que va a tener un valor real o representa un valor real positivo, nosotros ya le asignamos un valor, que es el 314.1416, que vendría a ser su contenido. A diferencia de una variable, fíjense, una constante, ¿qué sucede? No importa cuánto vive la constante, en todo su tiempo de vida no cambia de contenido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una contenedora constante que tiene nombre, tiene tipo, tiene contenido, ocupa un lugar físico y se clasifica como una constante. ¿Por qué? Porque no cambia su contenido mientras vive. ¿De acuerdo? Eso es una constante. Un ejemplo clásico es pi. Dependiendo del tipo de dato que vas a tener, por ejemplo, si una contenedora tiene un dato simple o primitivo, entonces es mucho más fácil manejar la contenedora. Es más, la cantidad de espacios que requiere utilizar de la memoria del computador va a ser más reducido o predefinido. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces en los lenguajes de programación utiliza solo un registro. Este también. Este puede utilizar dos porque este es de doble precisión. Pero más allá de eso, no. Entonces, cuando nosotros tenemos una variable o una constante que tiene contenido simple, automáticamente la cantidad de espacio físico en memoria que vamos a utilizar está bien predefinido ya por el sistema operativo inclusive y por la máquina ejecutora de tu lenguaje. ¿Ya? A estos se les conoce que son de contenido simple o pueden tener contenido bien complicado también. Por ejemplo, yo puedo tener un cuento, ¿ya? Y este para nada es facilito. Entonces, la cantidad de espacio de memoria que voy a utilizar este contenido probablemente va a ser más de un registro, ¿ya? Este, por ejemplo, es una figura. Este también es un tipo de dato bien complicado. Ahora, dependiendo de qué es lo que nosotros estamos queriendo modelar o qué datos queremos tener, probablemente vamos a requerir más de un espacio de memoria. Hola, fíjense, esta es una cadena. Y esta cadena también es complicada. ¿Por qué? Porque es una composición de 4 caracteres. Entonces, también se considera un contenido compuesto. Y de hecho, para poder almacenar este hola, probablemente no vamos a necesitar solo un espacio de memoria, vamos a necesitar más de un espacio físico de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cualidades que hacen diferente al concepto de variable en álgebra, al concepto de variable en nuestra estructuración de pensamiento y al concepto de variable dentro de lo que es programación. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de variables porque en su generalidad siempre trabajamos con variables. Rara vez vamos a trabajar con constantes, pero sabemos que las constantes existen. Ambas, tanto constantes como variables, son representaciones de datos.
Una, la variable que te permite cambiar de contenido mientras vive, y otra, la constante que no te permite cambiar de contenido, pero ambas que representan algún valor, ¿ya? Y tienen la misión de contener. Entonces, en programación, ¿qué es lo que hace una variable o una constante? Lo que hace es ocupar un lugar físico en la memoria. A ver, ¿dónde nosotros hemos utilizado variables? El concepto de variables en nuestra estructuración de pensamiento. A ver, recordemos. Hemos utilizado variables para definir nuestros datos que tenemos, ¿no es cierto? Que luego cuando hemos empezado ya a planificar el plan, los hemos identificado como entradas, donde también utilizamos variables para explicar los resultados que queremos, ¿cierto? Usualmente estos son incógnitas, entonces no tenemos el valor probablemente y lo que estamos buscando es más bien definir algún valor para alguna abstracción que represente algún dato, ¿ya? Donde también utilizamos variables en las incógnitas intermedias. ¿Recuerdan? Cuando hacíamos el plan, determinábamos incógnitas intermedias. Y donde también vamos a utilizar variables en el futuro, cuando nosotros le demos propiedades atribuibles a un tipo de objeto, ¿ya? Entonces ahí también vamos a utilizar variables. Por el momento, ¿ya sabemos dónde utilizar variables? Sí, en el plan ya lo tenemos. Ahorita nos estamos dando cuenta que es en nuestro plan, cuando se ejecute en un programa, aparte de representar, ¿no es cierto?, información, también va a estar ocupando un lugar físico en el recurso de la memoria de nuestro computador. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, las variables, como dice ahí, en programación son muy, muy, muy importantes porque las variables representan datos y almacenan valores y utilizan espacios físicos en el recurso de la memoria. Por eso son importantes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo más importante de una variable? Es que almacena valor. ¿Dónde lo almacena? En la memoria del computador, ¿correcto? ¿Y cómo yo puedo acceder a esa memoria del computador? A través del nombre de la variable. Por eso es que el nombre de la variable es muy importante cuando se programa. Tiene que ser significativo, tiene que jugar el rol de identificador y muchas propiedades que tiene el nombre de una variable o de una contenedora, ¿correcto? En programación imperativa, y como estamos haciendo uso de un lenguaje estáticamente tipado, las variables siempre tienen que pasar por 3 estadios, ¿ya? Siempre, toda variable tiene que ser declarada, tiene que ser definida y tiene que ser usada. A ver, ¿a qué se refiere la declaración? La declaración es una de las cosas en programación imperativa que me permite determinar o definir un nombre de alguna variable como un identificador en el espacio de trabajo, ¿ya? Esa es su misión de la declaración, por un lado. Y por otro lado, tiene la misión de determinar qué tipo de valor representa esta variable. Esto es muy importante en lenguajes estáticamente tipados porque sobre la base de esto es que el lenguaje con ayuda del sistema operativo va a determinar y te va a asignar en realidad, ¿no?, espacios físicos necesarios en la memoria del computador para poder administrar esta variable que tú has definido que se llame nombre, con un nombre cualquiera, ¿ya? Eso es bien importante en lenguajes estáticamente tipados. Entonces, repetimos. Declaración es aquella instrucción por la cual nosotros podemos establecer el nombre de una variable como identificador en el espacio de trabajo y que además nosotros tenemos que indicar que este nombre identifica un dato de algún tipo particular. ¿Por qué esto es importante? Porque como acabamos ya de ver, este tipo me va a determinar la cantidad de espacio físico de memoria que voy a utilizar, por un lado, y por otro lado me va a identificar los valores válidos que se pueden poner en esta variable, ¿ya? Siempre. Fíjense, en programación, entonces las variables más o menos juegan el rol de contenedora, ¿ya? ¿Qué es una variable? Una contenedora de contenidos.
Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes poner contenidos y eso se llama asignar contenido a una variable, ¿ya? Entonces, la declaración es esa instrucción particular que me permite hacer este tipo de cosas. Cuando yo le digo, esta variable es de este tipo, eso prácticamente es una declaración. Y como les comentaba, cuando hemos estructurado cerebro, hemos tratado siempre de tener estas cosas bien claras, ¿no es cierto? De que no sean ambiguas, de que no esté libre a interpretaciones, sino cuando yo he dicho edad es un entero, entonces es un entero, ¿correcto? Eso se llama declaración. Cuando nosotros hablamos que una variable puede ser de algún tipo, entonces esto tú tienes que ir a averiguar en el lenguaje de programación que tú vayas a aprender, qué tipos de datos te soporta el lenguaje, ¿no? Entonces mínimamente deberías ir a averiguar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de datos para representar un entero? ¿Cuál es el tipo de datos para representar un real, un carácter, un booleano, una cadena y cosas así? ¿Ya? ¿Habrá cadenas? Es la pregunta. ¿Será que hay tipo de dato figura? ¿Será que hay tipo de dato libro? Probablemente no. Entonces, estos tipos de datos, usualmente cuando los programadores lo usan, tienen que definir el mismo programador. Y eso para nosotros no va a ser un problema. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una cosa. Siempre hay que recordar que en computación, cuando estamos haciendo programación, estamos trabajando con un artefacto que tiene recurso limitado, ¿ya? Tiene memoria limitada, tiene procesador limitado, ¿ya? Siempre tienen que pensar en eso. Y es por eso que es importante también el tipo. No es lo mismo tener un número de 10 cifras que tener un número de 1000 cifras. Y entonces los tipos ya no van a ser lo mismo. Obviamente, probablemente tener un tipo que tiene 1000 factorial cifras, probablemente no voy a poder agarrar porque yo tengo un límite computacional. ¿Ya? Es importante. Bien, vamos a entrar entonces ya a explicar un poquito el lenguaje de programación. Y en un lenguaje de programación, fíjense, ¿qué habíamos dicho? Es un protocolo de comunicación, ¿cierto? En el caso de los lenguajes de programación son lenguajes artificiales, estrictos, no ambiguos, que tienen la misión de permitir a un programador escribir oraciones bien formadas en este lenguaje de tal manera que tenga una semántica asociada, ¿ya? Con la cual el computador, entre comillas, va a entender o va a ejecutar. Entonces, la computadora que hace caso a las instrucciones, ¿ya? Y en este caso, ¿quién me va a decidir o me va a decir qué es lo que hace cuando encuentra una oración? Su semántica operacional. Entonces, dos elementos importantes cuando tú vas a ir a aprender un lenguaje de programación. Tienes que ir a revisar la sintaxis y la semántica. Ya la semántica usualmente es una semántica general, ¿de acuerdo? Salvo algunas adaptaciones, digamos, de los lenguajes de programación, pero las semánticas operacionales vienen a ser un concepto un poco más general que solamente el permitido al lenguaje. En el caso particular del JDK, para hacer una instrucción de declaración se hace así. Ya el tipo se prefija, luego se pone el nombre de la variable o la contenedora y se cierra la oración con un punto y coma. ¿Ya? Entonces, esta es una oración bien escrita en JDK. ¿De acuerdo? Esta oración bien escrita tiene una semántica operacional. Entonces, si la computadora, digamos, encuentra esta instrucción bien escrita, así va a proceder. Lo primero que va a hacer es reservar este nombre de la contenedora como un identificador en el espacio de trabajo. Lo segundo que va a hacer es especificar a qué tipo de datos representa esta contenedora, ¿ya? Y esto es importante porque este tipo determina el contenido que esta va a contener cuando estemos utilizando ya en tiempo de ejecución la contenedora. Y el tercer paso importante que tiene esta declaración es que en tiempo de ejecución, dependiendo del tipo que represente esta contenedora, se le va a asignar espacio físico necesario en memoria. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, acá tenemos dos ejemplos.
Acá yo estoy definiendo o estoy declarando que radio va a ser una variable que va a contener cosas de tipo int. Perímetro va a ser una variable que representa a un dato de tipo doble. Entonces, en programación, ¿qué significa? Que va a contener, ¿de acuerdo? Un valor de tipo doble. ¿Correcto? Entonces, esto es bien importante. Fíjense, en términos mentales, radio representa a un dato de tipo entero. En términos mentales, eso es completamente válido. En términos de restricción, digamos esto, fíjense indirectamente que le están diciendo que radio admite un dominio de valores que está definido por los enteros. ¿Ya? Y este int, fíjense, no es un cualquier entero al infinito arriba, al infinito abajo. Este int tiene capacidad de representación, tampoco es cualquier entero. ¿Ya? Y eso van a aprender en programación. ¿Todo por qué? Porque tenemos recurso limitado. ¿De acuerdo? Y este también, ¿qué me dice? Este también me va a definir la cantidad de espacio que este radio va a utilizar en la memoria física del computador. Haremos entonces un poquito de redundancia en qué significa el tipo o qué es el tipo en programación. El tipo es un concepto muy importante en programación ya que determina el conjunto de valores válidos que una contenedora puede tener, ¿ya? O qué tipo de valores representa esa variable en términos conceptuales, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos en máquina, recuerden que las computadoras no dicen, ah, ya esto representa la edad, no. Para él, edad es una contenedora que va a contener valores, ¿de acuerdo? Pero para nosotros en pensamiento, edad representa un dato. Eso hay que entender. Entonces, por ejemplo, en JDK tenemos algunos tipos de datos. ¿Ya? Estos son tipos de datos primitivos. El int, el double, el float, el char, el boolean, el long y el short. El int identifica tipos de datos enteros con ciertos límites de representación. El doble también, ¿no? Son reales limitados, tienen rango solamente de valores. El float representa real con punto flotante. El char representa un carácter. Cualquiera ese que ven en su teclado, ese es un carácter. El boolean es el tipo de dato que representa a los valores lógicos, ¿ya? Representa el dominio de valores lógicos. El long y el short son de tipo entero también, pero que son el long te agarra números más grandes y el short te agarra números más chiquitos que el int. Eso tienen que ir a averiguar también en cada lenguaje que van a ir a aprender. Bien, entonces uno de los conceptos que más utilizamos en programación que había sido el concepto de variable. Pero en programación, fíjense, empieza a tener otras peculiaridades más adicionales a lo que nosotros habíamos agarrado en estructuración de pensamiento. En estructuración de pensamiento, la variable que era representaba un dato. En programación, esa variable obviamente representa un dato de algún tipo que va a estar almacenado en la memoria física del computador y que dependiendo del tipo, resulta que se le va a asignar espacio físico en memoria. Eso representa toda una variable en programación. ¿De acuerdo? Ok. Un otro concepto bien importante que nosotros hemos estado manejando cuando hemos planeado soluciones es el de las expresiones. Definiremos, a ver, una expresión en nuestro contexto de programación es todo aquello que se puede evaluar o que se puede someter a operaciones y se obtiene un resultado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros obtenemos un resultado, fíjense, ese resultado siempre va a ser de algún tipo. Cuando yo digo 3 más 5, esa es una expresión, porque yo puedo evaluar y puedo obtener un resultado. ¿Cuál sería el resultado? 8. Y ese 8 siempre pertenece a un tipo. ¿De acuerdo? Entonces podríamos decir que 3 más 5 es una expresión de tipo entera. ¿Por qué? Porque su resultado es un entero. ¿Entienden esa parte? Eso bien importante. ¿Ya? Toda expresión tiene asociado un tipo de dato. ¿Entienden eso?
¿Puedes repetirlo una vez más, Luciana, por favor? A ver, si yo les pregunto, ¿3 es mayor a 2? Sí. Sí, Sí. sí, correcto. Lo que acabo de hacer es lanzarles una expresión, ustedes la han evaluado y me han generado un resultado. ¿El resultado de qué tipo es? Booleano. Un booleano, ¿cierto? A eso se refiere. Toda expresión, fíjense, se puede evaluar. Y resultado de evaluar, obviamente, te va a generar, valga la redundancia, un resultado o algún valor, ¿ya? Y ese valor está asociado a un tipo. Por lo tanto, es también correcto decir que una expresión tiene asociado un tipo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos, a ver, vamos a hacer pruebitas, ¿ya? De lo que es expresión y ustedes me van diciendo si es, no es expresión. Nos agarraremos por acá atrás, acá está la pizarrita, y vamos a ir trabajando en esto. Repito, ¿qué había sido una expresión? Una expresión es todo aquello que se puede evaluar y que me generen un resultado de algún tipo. Es por esa razón que se dice que la expresión está asociada a un tipo. Lo que les decía, ¿no es cierto? A ver, 3 más 5, ¿es una expresión? Sí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se puede evaluar. Y resultado de evaluar esto, ¿qué me va a devolver? 8. Por lo tanto, es correcto decir, fíjense, que esta expresión pertenece al dominio de los enteros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque su resultado es de tipo entero. Entonces, la expresión es de tipo entero. Les había preguntado, ¿3 es mayor que 2? ¿Y ustedes qué me habían respondido? Sí. ¿Correcto? Entonces, esto también es una expresión, porque ustedes han podido evaluar, han podido aplicar el operador y de acuerdo a su descripción de este operador, ustedes han operado esta expresión y me han obtenido un resultado. Y entonces, ¿este resultado de qué tipo es? Es de tipo booleano, ¿correcto? Es de tipo lógico. Por lo tanto, esta expresión, fíjense, pertenece al tipo de datos booleanos. ¿Entienden? Cuando yo les digo pi, ¿es una expresión? No, porque no es evaluado. No. ¿No puedes evaluar pi? ¿No se puede evaluar pi? Sí se puede. Se puede Se puede. evaluar. Sí, sí. Porque mira el valor. Sí. ¿Y cuál sería? Tipo flotante. 3.14. 3.14, 16 y no sé cuánto. ¿Correcto? ¿Esto de qué tipo es? Es de tipo real. Por lo tanto, fíjense, esta expresión pertenece a los reales. ¿Cierto? Si yo te digo 5, ¿se puede evaluar? Sí. Sí. Si yo evalúo 5, ¿qué me va a devolver? 5. ¿Y este 5 a qué dominio pertenece? Pertenece al dominio de los enteros. Por lo tanto, Enteros. fíjense, esta expresión pertenece al dominio de los enteros. ¿Correcto? Sí, si yo digo esto, fíjense, raíz de 5, ¿se puede evaluar? Sí. Sí, que me Se devuelve puede. 2 punto algo, ¿no es cierto? Y este es un valor de tipo real. Por lo tanto, esta es una expresión que pertenece al dominio de los reales. ¿De acuerdo? Pero fíjense, este no es un operador, esta es una función. En programación usualmente se escribe así, incluso en sus máquinas, ¿no? Se escribe la raíz cuadrada de 5, ¿correcto? Y este se puede evaluar, 2 punto algo. Y este es un
valor que pertenece al dominio de los reales. Por lo tanto, esta es una expresión que pertenece al dominio de los reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Luisa. 5 dividido entre 2. ¿Se puede evaluar? Sí. 10. ¿Cuánto genera? 2.5. No, 2. ¿De acuerdo? Y pertenece al mundo de los enteros. Esto es división entera, les cuento. ¿Ya? Por lo tanto, esto pertenece al dominio de los enteros. ¿Ya? Pero si yo te digo 5.0 dividido entre 2, esa es otra cosa. Esto te va a dar 2.5. Este pertenece al dominio de los reales. ¿Ya? Así. ¿Correcto? La definición per se de la división en realidad depende, ¿no es cierto?, de los argumentos que tú le mandas a la división. Por defecto, esta es una división entera. Ya, a menos que realmente quieras hacer operaciones en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una expresión. Dijémonos, a ver, vamos a ser más rudos todavía. Y le digo. ¿Es una expresión? Sí. ¿Cuánto te devuelve? Sí. 19, 17. 17. 18. 17. 17. ¿Correcto? Estamos utilizando precedencia de operadores y precedencia del símbolo de agrupación. ¿Correcto? Y 17, ¿a qué dominio pertenece? A los enteros. Entonces es correcto decir que esta expresión pertenece al dominio de los enteros. A eso se refiere que tiene un tipo asociado. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto. ¿Se puede evaluar? Bueno, tal vez deben estar con su signo de interrogación, ¿no? Eso voy a cambiarle. Ya voy a cambiarle por el que ustedes conocen. ¿Se puede evaluar? Sí. Y me devuelve. ¿True? O sea, ¿verdadero? Verdadero. No. Sí, me devuelve verdadero. ¿Correcto? ¿Y de qué tipo es este valor booleano? Entonces, a mí probablemente cuando yo escribo una expresión, probablemente no me interesa ahorita saber el resultado, ¿no ve? Porque eso la máquina lo va a hacer. Una de las cualidades más importantes que tiene una computadora, de ahí viene su nombre computadora, es de cómputo. ¿De acuerdo? ¿Qué sabe hacer bien? Sabe calcular. Pero lo que yo sí sé es que esta expresión pertenece a un tipo, ¿correcto? Y lo que yo espero como resultado de esta expresión es un valor que está en el dominio de los booleanos. ¿Correcto? ¿Esto se puede hacer? ¿Es una expresión? Sí. Sí. ¿Y el resultado cuál es? Ni idea. ¿No ve? No sabemos. Es edad más 5. Es el resultado. Ahora, ¿de qué va a depender el tipo de dato de este? Este puede ser varias cosas, pero número es, ¿cierto? Este va a ser un número. Entonces, ¿de qué va a depender? Fíjense, esta expresión va a tener el mismo tipo que tiene la edad. Esta expresión pertenece al tipo T, donde edad pertenece al tipo T. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si mi edad representa un valor real, entonces el resultado, ¿qué va a ser? Real.
Si la edad representa un valor entero, entonces el resultado que va a ser un entero. ¿Entienden? Pero de todas maneras, ¿esto qué cosa es? Es una variable. ¿Ya? ¿Y una variable se puede evaluar? Sí, se puede evaluar. ¿Y qué me va a devolver de evaluar? ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar el valor que representa edad y lo voy a sumar con 5. Correcto, ahorita no sé qué valor tendrá, pues, pero tiene que tener algún valor. Este representa un valor. Correcto, y en programación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el contenido que tiene edad y ese contenido le vamos a sumar con 5. Eso quiere decir que, fíjense, edad, así tal cual, ¿se puede evaluar? ¿Se puede evaluar esto? Sí, se Sí. puede. Sí. Sí, Lisa. ¿Qué me debería devolver? Su contenido. ¿De acuerdo? Y este va a ser del tipo T, donde la edad pertenece al tipo T. ¿Correcto? Si la edad representa un tipo de dato entero, entonces la expresión va a ser un entero. ¿Y este qué me genera como resultado? El contenido. ¿De acuerdo? Entonces este me genera como resultado de evaluar una variable, ¿qué es lo que yo voy a obtener como resultado? Su contenido. ¿De acuerdo? Eso. Entonces acá, a eso se refiere que toda expresión tiene un tipo asociado, ¿ya? Y una expresión entonces, ¿qué es? Es todo lo que se puede evaluar, ¿ya? Y en consecuencia, ¿qué me genera? Un resultado. Fíjense que las expresiones son muy importantes también en programación imperativa. ¿Por qué razón? Porque me permiten calcular y me permiten comparar, ¿de acuerdo? Y con esa clase de cosas y operaciones, nosotros podemos encontrar nuevos datos, relacionar los datos y poder resolver un problema en búsqueda de un resultado objetivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a transformar lo que tenemos buscando nuestro resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las expresiones, concepto muy importante en programación imperativa, ya que me permiten realizar cálculos y comparaciones. En términos generales, una expresión sintácticamente así se escribe. Fíjense, una expresión puede ser una variable. Una expresión puede ser un valor constante o una contenedora constante. ¿Ya? Una expresión puede ser dos expresiones sometidas con un operador. ¿Ya? Eso también es una expresión. Una expresión también puede tener esta forma. Puede ser una expresión encerrada entre símbolos de agrupación. El único símbolo de agrupación que nosotros vamos a utilizar, ¿cuál es? Es el paréntesis, ¿sí? Porque la llave y el corchete tienen otras semánticas en el lenguaje. Eso tienen que ir a revisar en los lenguajes de programación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el símbolo de agrupación en expresiones? En algunos lenguajes pueden cambiar, pero en la generalidad no. En la generalidad, el símbolo de agrupación que se utiliza para una expresión es el paréntesis. ¿Se puede tener una expresión sometida a un operador unario? Sí, se puede, y todo eso estructuralmente es una expresión. Podemos tener algunas funciones, fíjense, que me generan resultado. Eso también se puede utilizar como una expresión. De aquí al ladito tengo ejemplos, ¿no es cierto? La variable, por ejemplo, edad. Y hemos dicho, si yo evalúo la edad, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Constantes, fíjense, 5 es un valor constante y es una expresión. Yo puedo evaluar 5 y ¿qué me va a devolver? 5. O puedo tener una contenedora constante, ¿ya? Una abstracción de una constante como es pi. Si nosotros evaluamos pi, ¿qué me va a devolver? Su contenido. ¿Ya? Cuando yo le digo expresión 1, operador expresión 2, entonces por acá yo tengo una expresión, por acá yo tengo otra expresión y aquí yo tengo un operador. ¿Correcto? Y obviamente el resultado va a ser equivalente al que se me genere producto de aplicar este operador
en estos dos argumentos, o en estos dos operandos. A este tipo de expresión se le conoce como expresión binaria, porque recibe 1, 2 operandos, ¿ya? Este también es una expresión, fíjense, 4 más pi encerrado entre paréntesis. ¿Y cuando utilizamos paréntesis? Usualmente para alterar la precedencia normal de ejecución de una expresión o de evaluación de una expresión, ¿ya? Mejor decir evaluación. Este es el operador unario, fíjense, le estoy diciendo no esto, ¿correcto? ¿Y esto qué tipo de expresión es? Booleano. Entonces, el no se puede aplicar un booleano, sí, entonces vamos bien. Un ejemplo de una función que me genera el resultado es el SQRT, el seno, el coseno, todas esas funciones matemáticas, ¿no? El min, el max, que nosotros hemos estado utilizando para poder explicar nuestros planes de solución. Bien, en este caso hay que ir a averiguar los operadores básicos que tiene Pascal, C, JDK. Nosotros no estamos interesados en JDK. ¿Por qué les pido que hagan esto? Simple por curiosidad, ¿ya? Simplemente por curiosidad y para ver qué cosas parecidas tienen, qué cosas diferentes tienen, y para que no le tengan miedo a aprender lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos visto? A ver, hemos visto concepto de variable. Hemos visto conceptos de expresión muy importantes a la hora de programar. Y el otro concepto importante, ¿qué cosa es? La instrucción en programación imperativa, ¿ya? La instrucción, como su nombre dice, representa algo que tú tienes que hacer, ¿ya? Identifica alguna acción, algún paso dentro de tu plan que tú tienes que hacer. Y obviamente tiene una relevancia dentro del plan de ejecución, digamos, o de resolución del problema, tiene una relevancia lógica, tanto en su forma de ser como en el orden en el que se va a hacer. Estas instrucciones, fíjense, son las que la computadora ejecuta bajo una semántica operacional. Entonces, tú instruyes y la máquina va a hacer lo que tú le dices. Y por lo tanto, tú tienes que aprender a escribir instrucciones que la máquina va a hacer, calladita, no te va a cuestionar. La máquina hace lo que tú le dices, ¿ya? Entonces, ¿quién es? Siempre hay que recalcar esto, ¿no? ¿Quién es el inteligente? El programador. La máquina lo único que hace es obedecer, ¿ya? Obedece instrucciones que tú escribes en un lenguaje de programación. Y estas instrucciones están asociadas a una interpretación operacional por la máquina y a eso se le llama semántica operacional. ¿De acuerdo? A ver, la instrucción más sencilla, pero no por ello menos poderosa, es la asignación. La asignación es la instrucción que me permite definir el contenido de una contenedora, me permite definir el valor a una representación. ¿De acuerdo? Eso es la asignación. Entonces, cuando nosotros utilizamos una instrucción de asignación, básicamente, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos asignando contenido a una contenedora. Y usualmente, ¿cómo hacemos la asignación? Por sobreposición. Supongamos que la contenedora tenía 5 y ahora le quiero asignar 3, entonces lo va a reemplazar el 3 al 5. Así funciona, ya la asignación. A menos que decidas hacer otra cosa, pero por defecto, lo que hace la asignación es copiar un valor como contenido a una contenedora. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, ¿ya? La asignación. Nosotros sí hemos utilizado la asignación, nosotros la vamos a escribir en término más general. ¿Cuál es la forma estructural de una asignación? Una asignación estructuralmente en JDK se utiliza o se expresa con este símbolo que es el igual. Esto ya no representa una igualdad ni pregunta ni ecuación. Van a tener cuidado. Esto que representa una asignación. Y la asignación siempre tiene este orden. A la izquierda del símbolo igual, siempre tiene que ir el nombre de la contenedora que tú quieres definir. Y a la derecha del igual, ¿qué va a ir? Va a ir la expresión que tú vas a evaluar. Y a partir de esa expresión, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener un resultado, ¿cierto? Vas a obtener un valor.
Y ese valor es el que se va a almacenar como contenido de esta contenedora, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de evaluar esta expresión, ¿qué me va a devolver? Un valor de algún tipo, ¿correcto? Lo deseable, fíjense, es que el tipo de esta expresión sea el mismo tipo de la contenedora. Sería terrible que tú evalúes la expresión, generes un valor, qué sé yo, entero, qué sé yo, o un valor carácter, por decir, y aquí tú estés esperando un booleano. Eso sería una tragedia, ¿correcto? Eso es error de pensamiento. Tu pensamiento no está bien organizado. Entonces, esta instrucción de asignación, fíjense, es muy sencillita, pero básicamente, ¿qué me permite? Me permite definir el dato de una variable, ¿ya? Esta instrucción se hace en 2 pasos. El primer paso que hace es evaluar la expresión. Y el segundo paso es asignar el resultado de esa evaluación a la contenedora. ¿De acuerdo? Así funciona. Este termina con punto y coma. ¿Ya? Esta es una instrucción que termina con punto y coma. Siempre, repito, hay que tener mucho cuidado que no solamente basta con escribir esto. Esto ya está bien y va a funcionar siempre. No. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos siempre que preservar la consistencia de la asignación. A eso se le conoce con el nombre de semántica de tipos. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Ya, por ejemplo, a ver, yo te digo, tenemos, vamos a cambiar fondo porque en el negro se ve mucho mejor los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, edad 18. ¿Qué estamos haciendo? Está bien escrito, es lo primero que tenemos que mirar, ¿no ves? Sintácticamente está bien escrito. Revisamos, si le digo sintácticamente por las reglas de escritura. Sintácticamente, ¿cierto? Por las reglas de escritura, ¿esto está bien escrito? Sí, ok. ¿Correcto? Ok, me fijo. Está bien. Sus tipos son correctos y yo, aquí yo ya tengo que lanzarle una duda, ¿no ve? Y le digo, depende. Si edad pertenece al dominio de los enteros, ¿cierto? Porque ¿a qué dominio pertenece? Pertenece al dominio de los enteros. Si es que esto es así, entonces aquí le aumento sí, solamente sí. Edad está en condiciones de recibir un entero. Si es así, entonces esto sí es completamente correcto. ¿Entiende? Eso es bien importante. Ya a eso se llama la semántica de tipos. Vamos a tener cuidado, porque fíjense, si yo en algún caso yo le digo la edad, por ejemplo, esto también puede hacer. Fíjense, edad es esto también puedo hacer, ¿no ves? Nadie me impide. Sintácticamente, fíjense, por estructura de formación, este está bien escrito. Está ok. ¿Ya? Pero si es que mi edad pertenece al dominio de los enteros, fíjense, esta mi expresión, ¿a qué dominio pertenece? Pertenece al dominio de los textos. Donde yo espero un entero, ¿puedo ponerle texto? No, me dice. Entonces, eso está mal. Ya, a eso se refiere la semántica de tipos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por eso es importante definir el tipo de la contenedora, ¿se dan cuenta? A ver, por ejemplo, si yo les digo, C es igual a A mayor que B, ¿es una asignación sintácticamente bien escrita? No. Sí. Sí, sintácticamente sí. Entonces, sintácticamente, este está bien. ¿De acuerdo? Pero, dices, pero, ¿de qué va a depender? Esta va a estar completamente correcta, o sea, doble, triple, bien.
Sí, solamente sí. Le digo C pertenece al dominio de los booleanos. ¿De acuerdo? Y además A y B establecen relación de orden. ¿Entienden eso? Porque si no, nos podría. Sí, se entiende. ¿A ver? Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Fíjense, le estoy diciendo que en algún lugar del mundo, en algún lugar del espacio, no sé si en este instante, ahorita mismo, enseguidita, ¿sí? No sé cuándo, pero en algún lugar yo tendría que haber hecho esto. Fíjense, C debería ser de tipo boolean, ¿cierto? Entonces, el tipo de esta expresión y el tipo de esto funciona. Pero para que esta expresión funcione, semánticamente también este y este tienen que permitir la aplicación del mayor. ¿Ven? Porque si yo le digo aquí que boolean, por ejemplo, A y B son boolean, entonces esto está mal, ¿correcto? ¿Entienden? Porque aquí yo Sí, sí, estaría entiendo. diciendo, sí es mayor que no, pues no sé, quién sabe, ¿no? No existe una relación de orden en los valores booleanos, por lo menos conceptualmente. Ya el sí no es mayor que el no o viceversa. Entonces, aquí, ¿qué tendría que ser esto? Fíjense, ¿qué tendría que ser A y B para que esto compile o esté completo? Enteros o doble. Debería ser algún tipo de valor que establezca relaciones de orden. ¿Ya? A eso se llama una instrucción de asignación. Fíjense, entonces, esto sintácticamente en apariencia parece una buena expresión. Pero a veces esto no te va a generar el revisador sintáctico del lenguaje, te va a decir está mal, te va a decir y tú te rompes, ¿no? Y dices, ¿por qué si he escrito bien? Y probablemente está mal porque su semántica de tipos, que también controla, es incorrecta. Y ahí por esa razón necesitas declarar, ¿se dan cuenta? Porque cuando vaya a revisar que lo que tú has escrito está bien, está decente, digamos, es posible que una máquina lo pueda leer, va a hacer revisión de esta clase de cosas para definir si es que este está bien o está mal. ¿Ya? Entonces, en programación nosotros vamos a sufrir un poquito la revisión, ¿cierto? Estricta de lo que has escrito, sigue las normas sintácticas, que lo que has escrito tiene sentido, ¿ya? Esto significa esto boolean, esto ordenable, tiene sentido, a eso se refiere. Y luego recién esto probablemente se va a ejecutar, ¿ya? Pero cuando se ejecuta una expresión de asignación, o diré una instrucción de asignación, su semántica operacional va así, ¿no? Es de dos pasos la asignación. Primero evalúa y luego asigna. ¿Alguna pregunta? A esto que acabo de escribir aquí se le llama semántica de tipos. Ahora, si ustedes rememoran y rebobinan un poquito, estamos diciendo que esa semántica de tipos también debería aplicarse a las expresiones, ¿correcto? Porque no es nomás decir A mayor a B. Eso, sintácticamente, parece una expresión bien escrita, solo Dios sabe si se puede evaluar. Ya la única vez que se puede evaluar A mayor a B es que A y B establezcan relación de orden. ¿De acuerdo? Si no, no se podría. Ok, entonces una asignación, ¿cómo va? Fíjense, la asignación en este sentido es completamente correcta, porque aquí yo le estoy asignando el resultado de evaluar 10. ¿Cuánto es? 10. Eso lo voy a asignar a radio, ¿correcto? Y eso se puede hacer porque radio representa un valor a una contenedora que va a contener enteros. ¿Y qué le estoy queriendo poner? Un entero. Vamos bien. Perímetro, ¿qué es? Es una variable que va a contener reales, ¿cierto? ¿Y qué le estamos queriendo asociar? ¿O qué le estamos queriendo asignar? Le estamos queriendo asignar el resultado de evaluar esta expresión, que es un real, ¿correcto? Porque pi es un real, entonces, ¿esto qué me va a generar? Un real. Y ese valor real le estoy poniendo como contenido de la variable perímetro. ¿De acuerdo?
Entonces, fíjense, aquí yo estoy asignando, pero también estoy usando. Acá yo estoy usando radio. Y aquí yo ya estoy evaluando radio. Aquí estoy asignando y aquí estoy usando su contenido. Aquí estoy definiendo contenido y aquí estoy usando contenido de radio. ¿Alguna pregunta? Para Pi no se necesitaría llamar al mat. Y sí, salvo yo lo definiera pi aquí en este ámbito. No, pero bajo la suposición de que el pi es una constante conocida, lo he usado así. ¿Ya? Inge, una consulta, ¿qué es booleano? Es un tipo de dato lógico. A ver, ¿por qué se llama booleano? En honor a Boole. ¿Ya? Este señor, a ver, este señor cuyo apellido es Boole. ¿Han llevado psicología, filosofía en su colegio? Sí. Sí, ¿no ve? Sí. En filosofía llevan y, o, no, ser o no ser. Esa es la cuestión. Correcto. Esa clase de cosas son proposiciones que siempre se evalúan en el ámbito lógico. Correcto. Y en el ámbito lógico hay dos posibles valores. ¿Cuáles son? El verdad y el falso. Boole es un señor matemático que hace ya unos buenos años ha sistematizado, ¿de acuerdo? Ha escrito toda una teoría y ha formulado un sistema para formalizar el pensamiento, así le llamaba, ¿ya? Formalizar el pensamiento. Y es bien interesante y gracias a este señor nace lo que se denomina ahora la famoso álgebra de Boole. ¿Ya? Entonces el álgebra de Boole te permite hacer esto, A y B. Eso es álgebra de Boole, les cuento. ¿Ya? Entonces este señor ha definido, ¿no? Conjunto de reglas, que si bien es cierto esto de la lógica y existía, pero lo que él ha hecho es establecer este conjunto de reglas no ambiguas para poder expresar el pensamiento humano. Y a eso se llama álgebra de Boole. Fíjense que la filosofía se basa muchísimo en la matemática lógica. Entonces, cuando tú dices, no veas, no quiero, no me gustan las matemáticas, odio las matemáticas, voy a ir a estudiar filosofía, derecho, estás re equivocado, ¿de acuerdo? Porque en filosofía se utiliza mucho este sistema formal de la matemática, que no es trivial, les cuento. El álgebra de Boole es bien interesante. Y en abogacía también, porque donde pones coma, donde pones punto y coma, donde pones y, donde pones o, eso te puede hacer la diferencia en un contrato o en un juicio, diga. Entonces, si te ponen un y no te ponen un o si te ponen una coma donde no debería estar, porque la coma se lee como el entonces, en lógica, ¿ya? De proposiciones. Entonces, cuando los abogados leen esos testimonios que escriben medio largos, si no tienen cuidado, digamos, en las palabras que usan, te pueden estar haciendo cometer graves delitos, ¿ya? O te pueden estar haciendo meter la pata hasta el fondo. Por eso se llama Boole. Entonces, en honor a este señor, estos valores lógicos, fíjense, o resultados lógicos, que son el true o el false, en programación, en honor a este señor, se le conoce como un tipo de dato booleano, en honor a este señor cuyo apellido era Boole. ¿Ya? Entonces, el booleano básicamente, ¿qué hace? Hace referencia a un valor lógico. Sí, no, true, false, 0, 1. Ya, gracias. Eso. Ok. Entonces, eso es. ¿Ya? Su tarea, a ver, vayan a averiguar y el jueves, ¿qué es MAT en JDK? ¿Qué funcionalidades tiene? ¿Cómo se usa el MAT? ¿De acuerdo? Y como les comentaba, los lenguajes de alto nivel se dicen así porque son muy amables con el programador. Uno, en el lenguaje mismo,
Y otro porque te provee de bibliotecas ya construidas, ¿no? Que tú puedes echar mano para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, aquí lo dejaremos, hasta aquí lo dejaremos. A ver, en los operadores tenían tarea, ¿no es cierto?, de ver los operadores también. Aquí, ¿qué operadores tiene? Ya los lenguajes, esto es bien importante. Dentro de los operadores existen los básicos, están clasificados en 3 grupos. Así que vayan a averiguar esto, operadores, tipos y el más. ¿De acuerdo? Eso tienen como tareita. Averiguar nomás. Yo pregunto el jueves, ustedes deberían responder. ¿Está bien? Quedaremos acá. Acá le voy a poner mi flecha de apunte para que empecemos directamente acá. Bien, entonces hemos quedado aquí. ¿Correcto? ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, la tarea solo va a ser investigar nada más, no Es averiguar. Yo te pregunto, tú realizar. deberías responder. ¿De acuerdo? Yo hablo el jueves y ustedes ya deberían saber de lo que estoy hablando. Ah, ya estoy. ¿Está bien? Entonces vayan adelantando también ustedes trabajo. ¿Qué otra cosa también tienen que ir a averiguar? Esto, ¿no ven? ¿Qué tipos soportan sus lenguajes? Sobre todo JDK. Esto es bien importante que sepan, les cuento. Cuando aprenden un lenguaje de programación, esa clase de cosas tienes que ir a mirar, ¿no? Cómo es, qué palabra usa, qué valores soporta. Y aquí se van a dar cuenta que estos tipos de datos no representan pues a enteros infinitos, representan a enteros en un rango válido de valores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos limitados. ¿Ya? Bien importante eso. Y luego van a entender también en el futuro, bueno, ¿no? Van a ver en otras materias de más arriba que las maneras de resolver problemas dependiendo de los tipos de datos, de sus capacidades o de qué valores quieres tener como datos para resolver problemas varían y eso te va a dar pues distintas formas de resolver el problema. Como les decía el otro, no sé si era con ustedes cuando me hablaban de las restricciones. No es lo mismo sumar 2 números enteros que sumar 2 números complejos. Pero si me dices sumar 2 números, bueno, puedo caer, ¿no es cierto?, en el entusiasmo y decir que es A más B. Y cuando viene alguien y te dice, sí, te voy a dar 3 más 4i más 745 más 518 y tú dices, un momento, ¿de acuerdo? Entonces mi solución ya no es. Fíjense eso, bien importante. Las restricciones tienen también que ver con la capacidad o el valor del número, ¿ya? No es lo mismo sumar 2 números de 10 cifras que sumar 2 números que tienen 1000 cifras. No es lo mismo, computacionalmente hablando. ¿Correcto? Ok, nos vemos el día jueves. Anótense. ¿Qué tienen que averiguar? Tipos, tienen que averiguar operadores y tienen que averiguar qué hace math. ¿Sí? 3 cosas. Hasta el día jueves, jóvenes. Que disculpe una pregunta. Dime. Usted mencionaba hace rato del tipo. Uh-huh. Cuando en un programa, cuando quiero hacer una división, pero quiero que solamente me bote el número entero, sí. Para hacer eso, directamente lo declaro como entero. Sí. Ahora, obviamente, si tú aplicas, depende, ¿no ves? ¿Resultado sí. O hay algún método en específico para que solamente me bote el entero? Es que depende. Si tú vas a dividir 2 números enteros, el resultado por definición es un entero, propiedad del mundo cerrado de los números enteros. Ahora, si tú vas a dividir un real con un entero, el resultado va a ser un real,
Porque aquí el valor, digamos, o la propiedad ya no es cerrada, ¿no es cierto? Ya es verdad que tus dos operando son enteros, son diferentes. Entonces, ¿qué tipo va a asumir? Va a asumir el tipo más general, que en este caso es el real. ¿De acuerdo? Ahora, si tú tienes una división de un real con un entero, eso te va a devolver un real. Si tú quieres solamente sacar la parte entera de esa división y ponerla en un entero, tienes que hacer una conversión. ¿De acuerdo? Oh, ya, está bien, gracias. Ok. Nos vemos el día jueves. Infe, un ratito, disculpe. Dime. Soy estudiante nuevo. ¿Me puede decir algo para meterme en su clase? Ada. ¿Ada? Así. Está bien, gracias. Así, ahí está. ¿Puede habilitar el quiz 2, por favor, Inge? ¿Perdón? ¿Puede habilitar el quiz 2 tal vez, por favor? ¿Por qué? Ya no. Van a haber más quizzes. ¿De acuerdo? Pero por piedad, si sigo abriendo los quizzes, estamos complicados. Sí he abierto el quiz 1. ¿Ya? A ver. ¿Ya no te permite hacer el quiz? Sí, ya no te permite. El quiz no te permite entregas tardías, ¿no? Sí, ya se... Sí, Inge, no permite. Hice el quiz 1 y no había visto que había el quiz 2. ¿No has visto? ¿Y cómo así no has visto? A ver, ya me has hecho dudar. ¿Qué estoy haciendo? Pasa que en la anterior clase, cuando estábamos viendo el tema este del jardín, de lo que es... Sí, les dije, pero no sé, que voy a dejar tarea, les he dicho, voy a dejar tarea. Justo que pasa que tuve un percance ese momento y no pude atender la clase, entonces no los revisé y ahora Siempre que tienen que entré... revisar, ¿de acuerdo? Siempre tienen que revisar, si no están al horno, les cuento. A ver, vamos a ver el quiz 2. Porque encima esta vez me he generado un área de tareas especial, o sea, no hay ni siquiera donde perderse, ¿no ve? Otro semestre le pongo donde sean mis quizzes. A medida que voy avanzando SAS, voy lanzando los quizzes. Subo, bajo, así, ¿no? Entonces, esta vez se los he generado un área especial. A ver, vamos a ver. En área de quizzes, ¿dónde estamos en el área de quizzes? Chequearemos hasta el 21. ¿Hoy qué fecha es? ¿23? Sí, es 23. Ok, hasta el 24. Hasta mañana. ¿Ya? No más, por favor. Está habilitado. Gracias, Inge. Mil gracias. Ok. Pero por última vez, caramba. Ya me mata. Esos chicos tienen que ponerse al día. No tienen que dormirse, ¿ya? Hasta el jueves. Gracias, Inge. Porque ya no se puede ver. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.